segunda mesa de la tarde. Estamos esperando. Con un título muy apasionante. ¿Qué hay de comer? Que Ricardo os la va a presentar a los integrantes de la mesa y el debate interesante que va a haber. Y yo creo que con preguntas de muchas personas aquí presentes. Ricardo, presenta la mesa. Muchas gracias. Venga, yo no es por meter presión, pero somos los teloneros de Juan Madrid. Es como si fuera más Camela o Ava, por dos, y después vinieran los Stone. O sea, entonces vamos a dejar el pabellón bien alto. O sea, estamos entre el caviar y la langosta. Somos la guarnición. No, perdona, somos la toallita de limón para limpiarse las manos. Más o menos, por ahí va. Noemí estaba haciendo las presentaciones por orden alfabético. Yo es que soy de ciencia. Entonces me lío con las letras y voy a empezar por Susana, que la tengo aquí. ¿Vale? Empiezo por el final, es por orden alfabético inverso. Bien. Susana Rodríguez Lezaún, que es periodista, licenciada en Ciencias de Información por la Universidad del País Vasco, ha trabajado en el Heraldo de Soria, El Mundo, Diario de Noticias de Navarra. En 2003 recibió el premio periodístico Ciudad de Barañaín. Desde 2018 es directora de Pamplona Negra, tomando el relevo de Carlos Basas. Y entre otras cosas, pues además es autora de varias novelas, 3 de ellas, Sin retorno, Deudas del frío y Te veré esta noche, que si no sois lectores os lo ahorráis, porque luego lo vais a ver en la tele muy puesto. Y muy mal. Luego dirán, es que el libro es mejor. El libro es mejor. Ya está. Y luego Una bala con tu nombre. No con el tuyo, es una bala con mi nombre. Con mi nombre, con mi nombre, bajo la piel, que a mí me gusta porque está protagonizada por una inspectora de policía de Navarra, pero que es nacida en Viescas, muy cerquita de mi pueblo de adopción. Carlos Basas del Rey, que es doctor en periodismo, aunque dice que huyó a tiempo del periodismo, de la profesión. Ha escrito cortos, documentales, largometrajes, videoclips. Tuvo en 2007 el premio Plácido a mejor guión de largometraje de género negro en el 9º Festival de Cine Negro de Manresa. Fue el último, después murió. Vale. Ha tenido unas cuantas novelas en clave oriental, una línea que también domina. Premio Hamed 2019 con una de sus casi últimas novelas, que es la de Justo. Luego vino Soledad, Cielos de plomo. Antes vino una serie protagonizada por Corominas. Bueno, tiene mucha obra publicada. Y Marta Marne, que no es escritora. Que no ha escrito nada. No ha escrito nada, por eso no ha puesto libros. Estábamos diciendo, para que no haya libro para nadie. Dice que es lectora voraz de todo lo que se ponga por delante, sin importar casi el género, aunque su verdadera pasión es la novela negra. Es diplomada en biblioteconomía y documentación, licenciada en Historia del Arte. Dice que es adicta al café, la compra compulsiva de libros, a los gatos, al jazz. Y mantiene 2 blogs literarios. Ella es crítica literaria, el más veterano, que es Leer sin prisa. Y hay otro más reciente, pero que ya tiene unos cuantos añitos. Un par de ellos. Un par de años, que tiene un nombre precioso, que es literatura criminal escrita por mujeres, que se titula La pared vacía. Y además colabora pues, con medios como el Periódico de Cataluña y algún otro medio digital. Entonces, como ha dicho que si está Carlos, se va a poner a hablar y ella no va a poder intervenir, la primera pregunta, me gustaría que explicase un poco el origen de ese nombre, La pared vacía, porque nos viene al pelo para hablar del tema que traemos hoy, que es el de la evolución, digamos, de las mujeres, tanto en la novela como en el cine negro. Hay una exposición fantástica abajo que es Las detectives a lo largo de la historia, y ese nombre de La pared vacía, Bien. ese nombre de La pared vacía me ha parecido esta mañana, me da la explicación y parecía una explicación preciosa. Bueno, el nombre de La pared vacía surge robándoselo al título de una novela escrita por Elizabeth Sunshine Holding en 1947, que ya lo miré, que se titula La pared vacía. Y cuando me surgió la idea del blog, de hacer un blog especializado en creadoras de ficción y no ficción negro criminal, me vino la imagen de una pared vacía de premios, vacía de títulos, vacía de reconocimientos, en la que ellas no estaban, y dije, el nombre me viene perfecto. Y además el argumento de la novela también me venía como muy al pelo. No sé si quieres que lo cuente o me extiendo mucho. Bueno, pues eso, es una novela escrita en 1947 con una protagonista que es una ama de casa estadounidense, que su marido se ha ido a la guerra a Europa
Entonces ella es la sustentadora de la familia, tiene un huerto como se hizo en aquella época para intentar autoabastecerse en los domicilios porque no había apenas alimentos, y tiene un hijo, una hija y a su suegro viviendo en casa. Por circunstancias de la vida se comete un crimen que tienen que ocultar para que no se sepa, y durante toda la novela ella es una ama de casa que, citando a Virginia Woolf, no tiene una habitación propia y no puede salir de casa sin que sus hijos le digan: mamá, ¿dónde vas? ¿Me llevas contigo? ¿Puedo ir contigo al centro? ¿Me llevas a no sé dónde? En ningún momento tiene ningún instante de privacidad para intentar tapar un cadáver y que no la pillen. Pero claro, o sea, le piden que vaya a comprar el pan, que la lleven a tal sitio, a tal otro. Si sale sin contar a dónde va, cuando vuelve, todos le piden explicaciones de dónde has estado, mamá, dónde has ido, has estado fuera no sé cuántas horas. Y claro, nos presenta un panorama que es el comienzo del género escrito por mujeres, yo creo. Y esa pared vacía que tú la pillas y dices, qué pocos libros de autoras tengo en casa. Sí, ¿no? Sí, a raíz de la controversia que hubo hace unos años en la Semana Negra de Gijón, que no hubo ninguna autora nominada a ninguno de los premios de la Semana Negra, pues yo me di la vuelta, miré mis estanterías y dije: ostras, ¿a cuántas escritoras tengo yo en mis estanterías? ¿A cuántas he leído yo? Y había muy pocas, demasiadas pocas. Entonces fue cuando me planteé que realmente, si quieres tener una lectura equitativa más o menos de obras escritas por hombres y obras escritas por mujeres, todavía es necesario hacer un esfuerzo y elegir de manera voluntaria obras escritas por escritoras, porque el mundo de la editorial y la promoción que se hace a las novelas nos suele llevar más a que cuando acabe el año sumas las novelas escritas por hombres y las novelas escritas por mujeres, y suele haber más escritas por hombres. Y bueno, ya si miramos el canon académico de colegios, institutos, universidades, etcétera, bueno, ahí ya es sangrante. Si empezamos a pensar en orígenes ya no de la novela negra, sino de la novela criminal, ¿no? Enigma y demás, es inevitable pensar en el Imperio Británico, la Golden Age, ¿no? La edad dorada aquella. Casi todos, además, hemos empezado leyendo alguna de esas autoras. En la cabeza pues hay muchas, ¿no? Pero Guy Marsh, Agatha Christie, evidentemente, o Dorothy Sayers. Sí. ¿Cuál de ellas creéis que empezáis, con cuál empezáis a leer, y qué papel desempeñan las mujeres? Que decir, Agatha Christie tiene a Hercule Poirot, no sé qué. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en ese tipo de novelas? Buenas tardes, gracias por venir, por dedicar el sábado por la tarde a... Sí, porque me siento muy acomplejada, porque yo estoy viendo los apuntes que tienen estos dos, y como podéis ver, yo tengo... Gracias, por lo menos para el pego. Claro, y no son solo los apuntes, es que ellos saben un mogollón. Vale, no, la verdad es que yo soy fruto de Agatha Christie, y si analizo después, porque cuando yo leí Agatha Christie yo era menos que una adolescente y no tenía criterio. Yo me tragaba todo lo que me daban, es decir, me tragaba toda la cultura machista en la que vivíamos en este país en los años 80, que era cuando yo descubrí a Agatha Christie, y yo veía normal que la única mujer que protagonizara las novelas de Agatha Christie fuera Miss Marple, que era una ancianita adorable que no tenía más profesión que sus labores, hacer ganchillo y cotillear. La vieja del visillo. Era la vieja del visillo de la Inglaterra victoriana. Los que se ganaban la vida resolviendo crímenes eran hombres, eran Poirot, pero eso yo lo he analizado después, cuando he sido mayor y tenía un criterio. Pero cuando yo leí a Agatha Christie a mí me parecía normal y perfecto, porque las mujeres teníamos otro papel. Ha sido una evolución personal de todo tipo. ¿Vale? Yo, tanto a nivel personal como académico, yo me formé como agente de igualdad. Jamás he trabajado como agente de igualdad, pero yo hice el primer máster que se hizo en Navarra de agente de igualdad porque quería saber. Ya está. No tengo sí lo tengo en el título, de hecho no sé ni dónde está, pero toda esa formación yo la he adquirido después, y el ojo crítico también. Pero cuando tú lo consumes, cuando tienes 12 años, 13, 14, 15, a ti te parece normal y con eso te quedas.
Y con eso te quedas, y con el papel, porque lo has asumido. Y ya después las lees a las demás, poquísimas mujeres. O sea, a mí me sacabas de Agatha Christie y mi biblioteca era absolutamente masculina. Absolutamente. Después, ¿quién vino? Maigret, o sea, descubres a los anteriores, a los siguientes, y todos son hombres. Y Agatha Christie, vale, era mujer, pero el tratamiento que hacía de los personajes femeninos era el de la época. Era el de la época, sin sacar los pies del tiesto. Absolutamente nada. Ni sección femenina. No, sí, era Miss Marple, pero era porque era súper mona, era súper cookie, adorable, y ya está. Y el pudín de Navidad, y era pues... Entendéis que eran como, por decirlo de una manera, aficionadas. Claro, primeras, ¿no? claro, eso es, pero era una señora súper correcta, porque ella ya había tenido su vida, no me acuerdo, yo creo que era soltera, ¿no? Miss Marple. Era soltera, ¿verdad? Y entera. Y entera, efectivamente. O sea, era soltera, pero ella ya había tenido su vida y tal, y era muy digna y para nada, es que yo no la recuerdo tomando otra cosa que no fuera té. Yo creo que ni le echaban nada al té. O sea, entonces era lo que había, pero en esa época, fuera de Agatha Christie, mi conocimiento es nulo, pero tampoco me ofrecían nada más que leer. O sea, yo bajaba a la biblioteca a mendigar y no me daban libros de mujeres. Yo en la biblioteca descubría Delibes, a Cela, a todos los señores. Ojo, grandes, ¿eh? Pero no me daban libros de señoras. O sea, nada, pero nada. Con lo cual, después ha sido una obligación, como decía Marta, decir, ¿a quién conozco yo? Qué ridículo, o sea, ¿pero qué es esto? Y luego ya haces acto de contrición y dices, no, me voy a comprar este libro de esta escritora solo para saber qué escribe, solo para saber cómo escribe. Y a partir de ahí ha sido un acto consciente y deliberado. Pero al principio, no, yo lo reconozco, no. Yo creo que eran protagonistas que eran realmente desocupadas. Claro. Sí. Que se entretenían Claro. resolviendo misterios hasta el punto de desocupación. La protagonista que crea Dorothy Sayers, que es Harriet Vine, es incluso escritora. Fijaos, si estaría desocupada, que se dedica a escribir misterios. Creo que era el papel que se atribuye, ¿no? En esa época a una mujer. Claro. Como Jessica Fletcher. Sí, Jessica Fletcher, claro. No una puede Jessica no puede ser Fletcher. profesional. A ver, tampoco en la época existen en la realidad los policías mujeres, No. las detectives mujeres, con lo cual me imagino que es el papel que poco menos que no les queda por asumir. Y yo digo que en el tema de la novela negra siempre le he comparado con una partida de ping-pong. Empieza en Europa, le dan la pelotita y pasa a Estados Unidos, más tarde vuelve a pasar a Europa, ahí rebota en la red y se va a Asia, África, a todas partes. Pero cuando llega a Estados Unidos ya no solo no hay un papel secundario, sino que prácticamente desaparece en el principio de la novela negra, ¿no? Por ejemplo, Carlos, no recuerdo yo casos o libros ni escritos, hay alguna excepción, ni escritos ni protagonizados o con algún personaje que tenga un cierto peso, ¿no? En la novela negra americana inicial, en los años 30, 40. Eso a ellas. A ellas, no a ellas solo. No, Sí, bueno, pues Marta. iba a decir, a ver, imaginaos si Susana y Marta llegan con retraso, imaginaos yo, a acercarme a novela negra escrita por mujeres y con personajes femeninos. Yo, desde mi punto de vista masculino, o sea, ellas llegan tarde y yo llego 2 horas tarde. De hecho, yo empiezo a valorar determinado tipo de novelas escritas por mujeres y protagonizadas por mujeres en gran parte gracias a Marta. Gracias a su blog, gracias a lo mucho que habla de ello, etcétera, y empiezo a darme cuenta de... Ya sabéis que los hombres decimos que no somos machistas y estamos cargados de toneladas de micromachismos, de machismos y demás. Y nosotras. Y nosotras. Y hoy en día, por ejemplo, gracias al trabajo de gente como Marta, de otros blogueros, etcétera, entre mi top 5 de los últimos 2 años, mis libros favoritos están escritos por mujeres. Ojeda, Melchor, Reyes, Piñeiro. etcétera, Piñeiro, imagínate. Llobet. O sea, Llobet. Sí, Esther García Llobet, o sea, en ese sentido, joder, he dado un salto absolutamente brutal. Pero sí es cierto, si las mujeres tenían pocos referentes tanto de escritoras, que hay más de las que parecen, porque luego cuando la gente se ha dedicado a investigar, yo por ejemplo el día que descubro a Vera Gaspar, digo, tío, joder,
Yo llegué antes, vía cine, por ejemplo, a través de Alma Reville, ¿vale? La desconocidísima mujer de Alfred Hitchcock, que era el verdadero genio detrás de Alfred Hitchcock, ¿no? Y detrás de sus guiones, etcétera. Incluso antes llegó con otra pareja matrimonio, que son Fritz Lang y Thea von Harbour, ¿vale? Fritz Lang el genio, Thea von Harbour la auténtica genio. Pero yo obvio completamente, y eso que tenía un padre brutalmente lector, pero brutalmente lector machista, ¿vale? Con lo cual yo tenía mi padre tenía una biblioteca de más de 5.000 volúmenes en casa, y el número de escritoras mujeres y el número de novelas protagonizadas por mujeres era ínfimo, y las pocas novelas protagonizadas por mujeres eran escritos por señoros. Con lo cual, pues dices, vale, ¿no? No sé hasta qué punto. Luego descubro que algunas de las escritas por señoros eran seudónimo femenino, con lo cual ya dices, ¡oh! Cuidado y tal, ¿no? O sea, pero imaginaos la carencia. O sea, lo mío no es agujero en la acera, lo mío es cenote, ¿vale? De tamaño. Pero con el tiempo he ido descubriendo, gracias al trabajo impagable de otra gente, ¿no? Como ellas, que han ido poniendo en valor esas pedazos de escritoras, ¿no? Porque todos sabemos que a lo largo de la historia del arte ha habido mujeres absolutamente ninguneadas, a lo largo de la historia de la ciencia, etcétera, ¿no? Y eso. Pero yo empiezo también, como yo al género negro llego, estoy arrimando el asco a mi sardina, llego a través del cine negro. Ahora, me alegro de que me hagas esa pregunta. No, pero sí, pero si la novela negra escrita por mujeres y protagonizada por mujeres es aparentemente un páramo, no os cuento el cine. O sea, es todavía más machista. Porque los señoros que dominan la industria son absolutamente machistas, misóginos y, bueno, como buenos, perdón si hay aquí alguien que profese la fe judía, como buenos judíos, absolutamente misóginos. Yo he tenido que hacer un esfuerzo para acordarme, tirando de la colección aquella maravillosa Club del Misterio, 150 libros, no sé qué. Es decir, a ver, novelas en las que la mujer en los años 30, 40 no tenga un papel florero y que sea mala, coño, que sea protagonista como los hombres. Y recuerdo una que me gustó muchísimo, ya solo por la portada, que era, yo creo que la tengo como El secuestro de Miss Blandis, de James Hadley Chase, o No hay orquídeas para Miss Blandis, sí. Protagonizada, aunque hay un matado, que es Slim Grison, el hijo, la que corta el bacalao es Mag Grison, es una psicópata, es que estaba muy contratada. Y a nivel de autora, me viene a la cabeza una que le robó el apellido al marido, que es Margaret Miller, que le quita el apellido a Kenneth Miller, que tiene que firmar ya como Ross MacDonald, y que además es él el que le reta, dice, en una enfermedad de Margaret, le dice, a ver si sabes escribir una novela. Dice, joder, con el rabo de la boina te la hago. Y se pone a escribir como una loca. Donde sí aparece ya, en esos años, la figura de la mujer, te estoy mirando, es en el cine, sobre todo en los años 30, quizá en las películas de gángsters, que es más florero, es el trofeo del gángster, la rubia despampanante, que no sé qué, pero ya en los 40 aparece el concepto ese de la femme fatale, ¿no? que se ha escrito un montón de bibliografías sobre ellas, y qué función, porque estabas hablando de la misoginia, yo he leído por ahí que era cine hecho por hombres y además dirigido a los hombres. ¿Qué papel ahí juega la mujer? ¿Cómo la presentan? Vale, antes de llegar a eso, 2 minutitos. Es la evolución de la figura de la mujer en la historia del cine avanza en paralelo a, supongo que en la literatura también, pero como soy menos experto en eso, avanza de forma paralela a los cambios políticos y sociales de cada momento. La vampiresa como tal nace en el cine ya en la época del cine mudo, ¿vale? Y la vamp por excelencia, si les llamaban en Estados Unidos, la vamp es Theda Bara, ¿vale? Es la primera mujer vampiresa. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20, ¿vale? Es una mujer con una sexualidad abierta, libre, que no atiende a ningún tipo de dictado masculino y que se dedica precisamente a vampirizar. Es una cazadora de hombres, ¿vale? Si os fijáis, la vampiresa caza a hombres, ¿para qué? Para actuar como una especie de mantis religiosa. Es cazo al hombre. Hay una escena, bueno, una foto que tengo aquí, que es una foto de Theda Bara semidesnuda al lado de un esqueleto, que es un tío al que acaba de succionar, ¿vale? Y es una advertencia clara
de la Asociación de Productores de Hollywood hacia ese tipo de mujer liberada, ¿vale? Es decir, esta mujer es una criminal que lo que va a hacer es acabar contigo, ¿vale? Hay un papel maravilloso, una película estupenda que os recomiendo a todos de Murnau, la última peli de Murnau, ya en Estados Unidos, que se llama Amanecer, ¿vale? Está protagonizada, no es por Teda Vara, sino por otra actriz menos conocida, que es la historia de un matrimonio de campo donde él es seducido por... el personaje femenino no tiene nombre, es la mujer de la ciudad. Y ella es una vampiresa clásica. Le come la oreja, le pide que mate a su mujer, que se vaya con él de fiesta, de diversión y tal, para luego dejarlo tirado, ¿no? Que es como... Luego hay un cambio. Llegamos a los años 20 y surge una figura maravillosa que es la flapper, ¿vale? Y mira a Marta porque tiene un bob, que es una de las señas de identidad de la flapper de los años 20, ese corte de bob. Entonces, es divertido porque hay un momento de relajación social, después de la Primera Guerra Mundial, debido a una especie de intercambio cultural tremendo transatlántico entre Estados Unidos y Europa, y nace esa flapper, esa mujer que se maquilla, lleva ropa cómoda, faldas cortas, tacones, bebe, fuma y habla con los hombres, súper fan y aficionada al jazz. Es la que habéis visto, por ejemplo, en Babylon Berlin, ¿vale? Ese tipo de mujer. Fue una revolución en Estados Unidos. O sea, por primera vez la mujer rompe las esposas, rompe las cadenas y sale a hacer lo que le da la gana dentro de unos límites en la sociedad. Imaginaos el pánico del statu quo norteamericano ante esa mujer. Pánico total. Y entonces la flapper es criminalizada incluso por escritoras y por mujeres como una mujer ligera de cascos. Eran las It Girls, ¿vale? Lo de It viene de una película, además, de una expresión, la película era It. Y rápidamente lo que se hace por parte de Hollywood es crear el código Hays. No sé si habéis oído hablar nunca. El código Hays es una serie de normas de se acabó. Se acabó esta mujer libre, esta mujer que decide por sí misma, esta mujer que hace lo que le da la gana y no da explicaciones a nadie. Y entonces nace, o lo que hace Hollywood, ¿sabéis qué es? Estupidizar, no existe la palabra, pero mola, estupidizar a esa mujer, ridiculizarla y crear la Jane Harlow, la rubia, la gatita. Antes de Doris Day se crea Jane Harlow. Es la gatita rubia caprichosa, ¿vale? Se intenta coger a la It Girl, que es una mujer con una inteligencia maravillosa y una libertad plena, y lo que se le hace es convertirla en la rubia tonta caprichosa, ¿vale? Y hay todo una sistematización desde el punto de vista de las grandes majors por ridiculizar. Y eso, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el momento en el que la mujer adopta el rol masculino en fábricas, en producción, etcétera, mientras ellos están en la guerra, y que hace que muchas mujeres, Dori la remachadora y demás, que muchas mujeres reivindiquen, basta ya de estar en casa, de ser la mujer de ser la mujer tal, cual. Empieza a haber un momento, año 1900, os voy a dar un dato que os parecerá absurdo, pero me lo he apuntado porque me parece súper significativo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dato? ¿Dónde estás? Sé que lo tengo por aquí, ¿eh? Si no me lo invento. No me lo inventaré, pero porque os quiero dar el dato. Hay que hacer esquemas. Año 1946, para que veáis a qué se enfrenta Hollywood y por qué nace la femme fatale. Año 1946 en Estados Unidos. Récord histórico de divorcios en la historia del país. Las mujeres han probado la vida fuera, han probado la vida sin estar supeditadas y esclavizadas a sus maridos. Y estamos hablando que de golpe, en el año 46 en Estados Unidos hay casi 700.000 divorcios solicitados por mujeres. ¿Qué hace Hollywood? Vamos a crear la femme fatale. Vamos a crear que esa mujer que se libera del marido se queda sola, es una criminal y solo tiene malas intenciones. Y a diferencia de las flappers, la femme fatale siempre acaba pagando su crimen, ¿vale? Ese es el gran mensaje. Pero hay una doble vertiente, y es que la femme fatale, que nace, lo comentábamos antes con Marta, yo creo que estamos en literatura y en cine nacen con el halcón maltés, ¿vale? La femme fatale es una doble advertencia. Una a los hombres, cuidado con estas mujeres, y otra es una amenaza a las mujeres. No seáis así porque acabaréis mal.
¿vale? Hay una doble... Y tenemos, yo creo que algunos de los más grandes personajes, pero estamos hablando del Halcón Maltés, año 41, El cartero siempre llama dos veces, ¿vale? Año 46, Perdición, año 44, gran personaje de Barbara Stanwyck, Retorno al pasado, Jacques Tourneur, año 47, ese personaje de basado en la novela McCain, El sueño eterno, año 46. En 4 o 5 años, el personaje de la femme fatale queda perfectísimamente establecido y la amenaza de guárdense, señores, de estas malas mujeres queda perfectamente retratada, ¿vale? Es decir, es una estrategia política y social para que todo el cine criminalice a la mujer que se atreva a ser libre. Se produce entonces un hecho muy interesante, que es que mientras los señores de Hollywood criminalizan a este tipo de mujer, hay una serie de mujeres que empiezan a decir: ¿y por qué son malas? ¿Y por qué vamos a sentir vergüenza o nos tenemos que avergonzar de este tipo? Y nacen los primeros y grandes movimientos, hay anteriores, pero de un feminismo mucho más militante. Es decir, que la femme fatale también creó en parte a algunas de las grandes feministas de la historia. Os quería dar 2 datos absurdos, ya que me los he apuntado, así puedo tirar esto para allá. Me voy a sentar ahí. Y ya nos vamos. 2 datos. La primera serie de televisión en Estados Unidos negra con una mujer policía protagonista, ¿sabéis de qué año es? En 2000 y algo. Hay un precedente, y os lo recomiendo porque los derechos están libres y lo podéis ver en internet, del año 57. Es una serie que se llamaba Decoy, ¿vale? Absolutamente desconocida, nacida al albur del éxito de Dragnet, que era la gran serie Dragnet. Y se llama Decoy, es del año 57, es la primera mujer policía que protagoniza una serie de televisión y es una policía del Departamento de Policía de Nueva York. La actriz se llamaba Beverly Garland. Fue un fracaso, pero ahí está. Sí. No, es muy blanca porque ella hace de... Y ya voy acabando, perdóname. Ya no hablo más. Ella hace de mujer que se dedica a disfrazarse de cosas, enfermera, tal cual, infiltrada, ¿vale? La segunda gran serie que sí fue un boom salvaje en Estados Unidos es del año 76, 74, si mal no recuerdo, que es una serie que se llamaba Police Woman, ¿vale? Con Angie Dickinson de prota. Fue un boom tremendo, ¿vale? Pero antes tenéis la de Decoy, pero la de Dickinson fue la primera gran serie norteamericana en la que alguien se atrevió a poner una prota, que era, en este caso era una sargento de policía de Los Ángeles. Ahora, eso sí, Angie Dickinson se pasa todos los episodios también como en Decoy, disfrazándose de las cosas más variopintas para que los señoros disfruten de sus piernas, mientras ella soluciona los casos vestida de enfermera guarrilla. Pero ahí queda. Y con Link Colorado me voy de la mesa. Has nombrado a Barbara Stanwyck. Sí. ¿Hasta qué punto me imagino que estaba interiorizado eso de el no sacar los pies del tiesto? Que creo que fue la primera película que hizo de mala, porque siempre hacía papeles dramáticos, de buena, no sé qué. Hasta ahí que creo que el director le dice: vamos a ver, ¿tú qué eres? ¿Una actriz o un ratón? Y tiene una de las frases maravillosas, yo creo que es la hipocresía cumbre del cine, del papel de la femme fatale, que es aquella que la escena en un lineal de esto por supermercado, cuando ya Walter Neff, que es el agente de seguros al que ha seducido para matar, o sea, es el arma, como decía antes Paz, para ejecutar el crimen, le dice: estamos en peligro porque mi jefe, que creo que es la primera vez que Edward G. Robinson hace de bueno, sí, aunque tenga el enanito cabrón ese que le dice las cosas, le dice, perdona, tú planeaste el asesinato, yo solo quería haberle muerto, tú sabrás lo que has hecho. Y yo creo que le cogió el puntillo a esto de hacer películas de mala, porque luego hizo El extraño amor de Martha Ivers, en la que sí que se vuelve una auténtica cabrona premeditada. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Os voy a decir, en el tema de la literatura, por cortar al señor Basas, ¿cuándo empieza a adquirir protagonismo de otra manera la mujer? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que encontremos ya un personaje femenino potente con protagonismo y que no sea la mujer florero, la femme fatale, la inductora al delito? ¿Cuando empiezan a escribir las mujeres o podemos ir antes? Hombre, a ver, hay como a lo largo de la historia hay varias.
Lo que pasa que todas siguen un poco el modelo británico, digamos, de la aficionada. Es que yo creo que igual hasta los años 80, con Kinsey Millhone y... ¿cómo se llamaba? Wasowski, de Sara Paretsky, empiezan a ser detectives profesionales. Ya digo, en los años 40, en los años 50 hay otras detectives que empiezan a ser detectives profesionales, pero son como cosas más residuales. El problema, si me lo permites que hable de este tema, yo creo que el problema también es el enfoque que se le da al estudio del género negro. Es decir, si revisamos todos los manuales que hay analizando la historia del género negro, toda la visión siempre parte de un punto de vista machista o androcentrista, como lo queramos llamar. Es decir, un mundo de hombres. En los años 20, años 30, hasta la llegada de las flappers, como bien decía Carlos, ¿quién ocupaba el espacio urbano? Las mujeres. O sea, perdón, los hombres. ¿Quién ocupaba el espacio doméstico? Las mujeres. ¿Qué se considera como novela negra pura? La novela negra urbana. ¿Dónde entramos nosotras si no podíamos ocupar el espacio público? Porque de hecho, las mujeres, si se dice que una mujer ocupa el espacio público, todos tenemos muy claro el tipo de mujer que ocupa el espacio público y que ocupa las calles. Entonces, claro, el problema ya no es solo cuándo empieza a ocupar un rol protagonista o un rol pues de detective, de policía y tal, sino un rol masculinizado. Es decir, que una ama de casa, en una trama de suspense psicológico, resuelva un crimen o viva un crimen en un ámbito doméstico, no debería ser de menor calidad que algo que sucede en un ámbito urbano, porque si la novela negra consideramos que es el reflejo social de la época y de la denuncia de los problemas sociales de la época, las novelas escritas por mujeres tienen que ser novelas de ámbito doméstico donde se reflejen los problemas que ellas vivían dentro de esas casas. La falta de libertad, la falta de derechos, la violencia de género, etcétera, etcétera. Que se dan casos fuera del ámbito doméstico, con mujeres que salían de ese entorno más, lo que digo, doméstico, sí, se dan, pero siempre es en imitación al modelo de Hammett, de Chandler, y no digo que sea malo, o sea, que yo soy la primera que soy súper fan de las novelas de Hammett, pero creo que sí que hace falta revisar un poco el canon y el punto desde el que se analiza la calidad de las obras o la validez dentro de una obra de género negro, porque no refleja todo el espectro de la sociedad de los momentos en los que se fueron escribiendo. Sí, por supuesto que hubo notables novelas pues rompedoras como Laura de Vera Caspary, que luego, mira, el cine se la cargó por completo, porque es que es tal cual. Pero yo creo que el problema radica también un poco ahí, en que a lo mejor tenemos que ampliar un poco la mirada y decir, a ver, ¿cómo era la vida de las mujeres en esas épocas? Era un ámbito doméstico, tenían hijos, tenían que quedarse en sus casas a cuidar de sus maridos, y encima, aparte, sacaban tiempo para escribir. Y sí, hombre, habría mujeres que no se casaban y solteras, pero a las mujeres las orientaban para que cumpliesen ese patrón de madres y de esposas. Entonces, las novelas escritas por ellas necesariamente tienen que ser diferentes, porque no conocían otra realidad. Ya digo, no siempre, porque había muchos casos y también pues dependiendo de los puntos geográficos donde se escribiese. Pero lo mismo, partimos siempre del modelo norteamericano. Pero es que si nos fijamos en Europa, a lo mejor la situación era también diferente. Y el reflejo también lo tenemos en España. ¿Cuál es la primera detective o inspectora que tenemos? Petra Delicado en el 96. Porque es que aquí no había manera de que pudiese haber ninguna profesional mujer que se dedicase a eso. Si es que ni siquiera podían tener propiedades, ni una cuenta bancaria, ni nada. Claro, pero si hubiese... Claro, en España pues no tenemos tradición de género, pues por lo que no la tenemos. Pero que yo creo que hay que abrir un poco la mirada y no ceñirnos a, si no es un detective alcohólico, atormentado, con unas relaciones personales malísimas y demás, eso no es género negro. Bueno, pues por remitirme a la novela de La pared vacía, yo creo que es un reflejo y una novela con un reflejo de la sociedad y de la denuncia de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en la época,
como pocas, se escribieron en esos años. Y es en el 47, que es la época dorada prácticamente del género negro norteamericano. Sí, estabas hablando y precisamente iba a meter, porque cuando empieza la novela negra en España, yo creo que se retoma un poco el modelo más clásico de los escritores de novela negra, y para que haya una escritora que rompa los moldes y diga hasta aquí hemos llegado, además lo dice abiertamente, creo que es Alicia Jiménez Barlet, con permiso de María Antonio Oliver, que también Sí, bueno, antes, sí, pero son es anteriores. anterior. Sí. a nivel de difusión, que todo el mundo conoce es Alicia Jiménez Barlet, que era una detective Petra Delicado, con muy bien puestos sus ovarios, y que claro, ya está harta de que la mujer en la policía tenga papel administrativo exclusivamente. Ya puede ser policía. Me imagino que puede ser uno de los detonantes a nivel patio de empezar a escribir una de las referencias para, por ejemplo... Es probable, además, en una de las primeras novelas de Alicia Jiménez Barlet, a Petra Delicado le ofrecen un cargo de oficina y ella lo rechaza. Entonces todos sus compañeros alucinan de que le hayan ofrecido semejante puesto y la tonta de ella elija ir a la calle a investigar dónde se ha visto, a dónde se cree esta que va, ¿vale? Entonces, esa situación, yo recuerdo cuando la leí, dije, ostras, qué bueno, es que es verdad. Entonces, es cuando te empiezas a preguntar, ¿no? Y en la novela, Alicia lo hace muy bien, porque eso es, la obliga, ¿no? Dice, pero tía, pero tú te das cuenta del cargo que te están ofreciendo en el archivo, que mola un huevo, que estás tranquila, que no tienes que correr, vacaciones. que tienes vacaciones, o sea, y te vas a dormir a tu casa, no ahí por la noche, vete a saber. Dice, no, a ver, que yo soy policía, acordaros todos. Y encima mando más que vosotros, ¿no? Entonces, ese fue quizá, seguramente para mí al menos mi primer referente, porque yo a Oliver la he conocido mucho después por tu blog. Entonces, sí que es un referente, pero cuando estaba diciendo Marta lo de cómo escribían las mujeres que no podían, digo, bueno, tampoco estás diciendo nada que no hagamos las escritoras actuales. Bueno. Claro, porque ahora las mujeres estamos en la falsa conciliación, esta estupendísima que tenemos, que trabajamos dentro y fuera, y soportamos, aguantamos, somos el pilar de la familia, tenemos que ser las mejores en nuestro trabajo, y además, ¿para qué vas a dormir pudiendo escribir? ¿Vale? O sea, dormir está sobrevalorado. Entonces, estamos en lo mismo. Seguimos. Igual o peor, porque ahora encima tenemos que trabajar porque yo quiero trabajar, porque a mí mi profesión me chifla y no quiero renunciar en absoluto a ninguna de las facetas a las que puedo optar. A ninguna. Con lo cual, pero es muy complicado. Cuando realmente lo que todos queremos ser es jubilados. Básicamente, sí. Y los jubilados de la sala saben que los envidio profundamente. Les envidiamos profundamente, lo sabemos. Profundamente. Antes de que nos pongan a los 75. Eso. Entonces, claro, es que ahora estamos en... hombre, evidentemente no nos podemos comparar con la situación que tenían las mujeres en los 30, 40, porque básicamente nosotras hacemos lo que nos parece bien y cuando nos parece bien, y ellas no podían. Tenemos una independencia económica que ellas no tenían, obviamente, pero sí que es verdad que estamos en una ruleta, en una rueda de hámster de la que es muy difícil salir, ¿eh? Tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que cuidar, tengo que escribir, tengo que hacer eso. Es una rueda complicada. A lo que íbamos. Es que estoy sin apuntes, entonces me pierdo, divago, comprendedme, gracias. No, pero es verdad, o sea, el tener referentes femeninos en la novela es muy, muy importante para escritoras, al menos como yo. O sea, porque Agatha Christie lo que me enseñó fue a amar el misterio, pero no me dio más referentes. Yo cuando pienso en Agatha Christie veo a Poirot, no veo a nadie más. Yo veo a Poirot y a señoras con faldas de frufru, que son las asistentas, las sirvientas de todas sus novelas, que son estupendísimas. Alicia Jiménez Barlet nos abrió una rendija, la primera, por la que ver, porque también Petra Delicado tiene se pliega muchas veces a los convencionalismos de la época, pero tampoco le quedaba otra. Así que al final ella tenía nuestra educación, o sea, y Alicia es mayor que nosotras, con lo cual es que no se puede evitar, con lo cual, ole sus narices, primero por hacer una mujer protagonista, que se la jugó, porque podía haber sido un fracaso, porque la sociedad podía haber dicho, esto no es creíble,
pero nosotros vamos a rebufo de la realidad. La mujer en España, si no me equivoco, hasta los años 70 y pico, 70 y poco, no entró en los cuerpos policiales. ¿Cuánto? 70 y pico. 74, Sí, ¿no? 5, o sea, más. Yo creo que más. 78, 79. O sea, Sí, se finales murió de los Paco 70. antes, vale, Sí, pues sí. fue después El colega. el colega. Paco. A ver, yo O sea, recuerdo fue- la primera policía local, o sea, la que dirigía Sí. el tráfico, Con falda en y Zaragoza, sí. concretamente, en ciudad de provincias ahora y todavía mucho más entonces, debió ser en el 75-76. Vale, pues y por esa causaba época. sensación y simplemente se dirigía, Sí, se sí. limitaba a dirigir el tráfico como, Eso como es. para investigar un crimen. Pues eso, Pues- te quiero decir que claro, lo que hizo Alicia en los 90, a ver, la mujer llevaba menos de 20 años en los cuerpos Mucho policiales. menos, mucho menos. Estaba todavía en tareas administrativas, apenas habría, me imagino, mujeres investigadoras y mucho menos comisarias. Con lo cual, lo que ella hizo fue ciencia ficción, realmente en aquella época. Pero sí que es verdad que llegó un momento en que te lo creías y lo veías. Yo leía a Alicia Jiménez Barlet, oye, me parecía natural. Entonces, el asumir esa ficción como una posibilidad, pues igual que cuando vimos la primera mujer conduciendo en autobús. ¿Vale? O sea, yo recuerdo en Pamplona a un señor que no se quiso subir a ese autobús y prefirió esperar al siguiente. Porque apreciaba mucho su vida. O sea, y esto es cierto y veraz, o sea, pero sí es verdad que la puerta que te abre es muy importante. La ficción tiene un poder en nuestra mente, en el imaginario colectivo, Si brutal. estaríamos mira, metidos, yo creo que finalísimos de los 70, como dice... Te devuelvo los apuntes. Venga. O casi primeros de los 60, porque yo recuerdo una serie chulísima, Life on Mars, Sí. que es un policía inglés, Manchester me parece que es, en el año 2010 más o menos, que mientras estaba escuchando la canción de Bowie, bueno, le atropella un coche y de repente se despierta de un coma en el Londres, o en Manchester me parece que es, del año 70. Y la primera sorpresa que se lleva es que las mujeres solo hacen labores administrativas en la policía. En los años 70 en Reino Unido, con lo cual aquí me imagino que sería Ni estarían. bastante después. Llega un punto que ya, bueno, habéis asumido que se puede hacer. Es decir, ya en la vida real, profesionalmente, las mujeres se dedican a labores de todo. investigación. Yo creo que lo que dices tú de que tenéis que... no tenéis que dormir, porque además ¿Verdad? tenéis que hacer un Está sobrevalorado. se refleja a veces en los papeles, en vuestros personajes, que tienen un componente familiar que a lo mejor... Los míos el tienen mal hombre genio. sí que- La falta de sueño. Ya. Y a mí me da un poco de coraje que ahora que ya parece que estaba todo conseguido en cuanto a los papeles y las investigaciones que podía efectuar una mujer, empezamos con las nuevas etiquetas estas, el Femicrime y el Domestic Noir, Ya. que me parece que es una regresión al pasado. Es decir, volvamos a Miss Marple, a la vieja del visillo, que es la que se encuentra casualmente con un crimen y tiene que investigarlo, pero desde el punto de vista aficionado. ¿Creéis que son positivas esas etiquetas? No. Esas No. tan específicas En mi opinión. que marcan, ¿son necesarias un producto de marketing de las editoriales? Yo creo que es un producto de marketing. Tienen que poner una etiqueta debajo de tu título. Sí. O sea, para un catálogo o una línea, tal, pero... Entre eso y las malditas fajas están acabando con la literatura. Digo, fíjate en lo que estaban comentando con Petra Delica, etcétera. En el mundo audiovisual se produce una cosa muy curiosa, y es, antes os hablaba de la serie esa de Faye Dunaway, año 74. No sé si os acordaréis, pero un poquito más adelante, bueno, de esa de Faye Dunaway nacieron Los Ángeles de Charlie, etcétera. Siempre supeditadas a un nombre y encima un nombre detrás de un interfono. Pero ¿os acordáis de la serie Cagney Lacey? No. Que es de las primeras series donde dos mujeres investigadoras criminales de la policía de Nueva York, porque en Canción Triste de Hill Street ella era fiscal, No, eso la sí, chica. sí, O sea, no. digo, pero en Cagney Lacey son dos mujeres que hacen tándem además, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de otras cadenas o la reacción social a Cagney Lacey? Starsky Hatch y sobre todo El Espantapájaros y la señora Crow. ¿Os acordáis de esa serie? No. El Espantapájaros y la señora Crow es una serie donde él es una especie de superespía. Eso no existe, te acabas de inventar. No, Y él es que no lo creemos. es una especie de Te lo superespía dice con seguridad. y Claro. ella vuelve a ser un ama de casa que ayuda al superespía en sus asuntos y sus cosas. Es en el tema, en ese tipo de temas femeninos siempre hay una acción-reacción, siempre hay showrunners o creadores que van un poquito más allá. Vamos a hacer a dos mujeres
policías de Nueva York aún llevaban falda, eso sí. Te iba a preguntar, ¿Vale? ¿a qué altura la Justo falda? 3 dedos por encima de la rodilla, que es lo reglamentario de la policía de Nueva York. Digo, pero entonces siempre hay una reacción, nunca mejor dicho, reaccionario. Es como si tuvieran que defender. O sea, Sí, es como un, cuidado Ya. que, ¡pum!, vámonos para atrás. Y este es un dato para Marta que quería darle. La creadora del personaje It, la It Girl o la Flapper en Hollywood, es una escritora británica, que es guionista, bueno, era escritora británica de género romántico y se llamaba Elinor Glyn, y causó furor en esa época en Hollywood, otro de esos enormes personajes femeninos creadores o creativos que han sido absolutamente ninguneados, ¿no?, a lo largo de la historia del audiovisual. Cuando has dicho superespías, yo he pensado simplemente en el Superagente 86. Sí, Maxwell por Smart. favor. Todos. Sí, sí, Maxwell sí, Smart, sí, sí. es lo único que me venía a la Sin cabeza. duda. Bueno, estamos diciendo, ya hemos superado todo esto, esto hace de todo. Y me gustaría ir un poco a lo... porque ya tampoco queda mucho tiempo, pero me gustaría entrar en un tema que es un poco polémico, ya ha salido antes, el tema ya no de los personajes, que es más de lo que se ha hablado hasta ahora, sino de las autoras. Uy. El mercado editorial, dices, a ver, la mayoría de las agentes son agentes o agentas. Agentes. Son editoras. El público mayoritariamente es femenino el que lee. Y sin embargo se habla de las dificultades que hay de visibilización respecto a los hombres, y estamos hablando de a nivel de ventas, editorial, festivales, premios. ¿Cómo se llega a eso y cómo se resuelve? Dilo tú que me da la risa. Es muy difícil. Lo que hablábamos antes de Semana Negra, que es cuando yo creo que se dice, hasta aquí hemos llegado. Sí, yo creo que marcó un antes y un después, Sí, sin por lo duda. menos en el género en España, sí. Es que, a ver, hace, Menudo marrón. no, hace, Sí. hace poco salió, que Pero, lo por ejemplo, compartí Labor, en redes y tal. Sacando Sí. tantas mujeres gay, lo que decías esta mañana, dices, ostras, si hasta ahora estaba leyendo el 80% eran hombres y el 20%, ¿por qué no dejamos esto y me voy a centrar en qué hay en mujeres? En el esfuerzo que se puede hacer. Sí, pero salió hace poco una encuesta que se hizo a los lectores acerca del número de escritores y de escritoras que se leía. No recuerdo el dato exacto, pero creo que los lectores hombres leían un 80% 80 de hombres. escritores hombres, mientras que las mujeres estaba un poco más equiparado. No sé si era un 50-50, 60-40, Sí, sí, por ahí. algo así. Y claro, ya, o sea, es que ya partiendo de esa base, creo que no soy la única que en este país ha oído en una librería a un señor mayor decir, no, yo libros para chicas o libros de mujeres a mí no me des. O sea, se parte de la base de que se considera que lo masculino es universal, pero lo femenino es femenino. Y Pero- no, lo femenino también es Sí. universal. Porque quiero decir, los problemas que pueda tener yo pueden ser los mismos que pueda tener Carlos. Sí. Quiero decir, ¿por qué? Porque tengo un cuerpo supuestamente femenino, que además yo siempre recurro a la coña de ¿qué sabes tú de qué tengo debajo de los pantalones? Porque no lo sabéis. ¿Por qué? Porque menstruo y mis problemas son diferentes. Porque, o sea, es que No, pero- es absurdo. Quiero decir, somos seres humanos, somos personas. Y que a lo mejor el ser mujer tenga una serie de problemáticas sociales diferentes a las que tiene un hombre, porque nuestro entorno, pues lo que dice Susana, ella como escritora no es igual que Carlos como escritor, porque ella es madre, ella tiene que hacer malabarismos para poder escribir y él no. Pero, o sea, tan poco interesante le puede resultar a un lector leer ese tipo de cosas para que suponga una barrera tal que no quieran leer Porque no libros te dan ni escritos por opción. mujeres. No te dan ni opción. Hay lectores, la única discusión agria que he tenido en una mesa redonda, porque nunca entro a debates estúpidos. O sea, yo ya selecciono las batallas en las que entro. Llega una edad en la que dices, mira, no puedo entrar a todos los trapos, pues no me da pena, ¿vale? Pero hubo una persona que me decía que él no leía libros escritos por mujeres porque la sensibilidad femenina no le llegaba. Entonces, claro, yo le dije, ¿no te parece que este escritor, que estaba con nosotros, este otro, en sus libros, hablan abiertamente de sentimientos? Y era verdad, o sea, de sentimientos universales, del dolor por la pérdida, de tal, no sé qué. Sí, está muy bien escrito. Pues son sentimientos, caballero. O sea, igual. O sea, esos mismos sentimientos, en lugar de bajo el nombre de este señor,
están bajo el nombre de esta señora y que dice que es condición femenina. Me parecía tan absurdo que a ese toro sí que tuve que lidiarlo, porque es que me estaba tocando las narices. No, o sea, hay autores que escriben maravillosamente bien sobre sentimientos y hay autoras que hablan maravillosamente bien sobre sentimientos y autoras que van al trapo en novela negra, que van al hecho delictivo, a la investigación, al tal, y ya está. Y señores que hacen lo mismo. O sea, lo de la condición femenina y masculina a la hora de escribir, para nada. Que os cuente Carlos, la cata a ciegas de lecturas, Sí. ¿vale? Justo lo iba a decir ahora, Que, lo contase. o sea, no sabes, si tú quitas el nombre y el título y das un texto a ciegas, no sabes si lo ha escrito un hombre o una mujer. Son prejuicios que te traes de casa y que te los llevas a la librería y que los aplicas cuando seleccionas. Sin más. A mí, sin ánimo de meterme en ningún berenjenal, lo que me parece importante es que los que estamos a mi lado en cuanto a lo que tenemos debajo de la ropa nos demos cuenta de, yo creo que el clic, igual me corregiréis si me equivoco, para mí el clic más importante son dos cosas. Uno, que cambiemos la idea de leer nosotros a mujeres por cuota y empecemos a enterarnos de que las tenemos que leer por calidad, con independencia. Es decir, porque yo tengo muchos compañeros que me dicen, bueno, voy a leer mujeres por aquello de por cuota. Yo, no, tío, que escriben que te cagas. Algunas escriben que te cagas, otras no. Igual que ellos. Vosotros, y ahí viene mi segunda parte. Y ya está. Lo hablábamos antes. El día que reivindiquemos para vosotros el mismo derecho a ser mediocres, como Claro. el 80% de nosotros escribiendo, aquel día Pero habrá igualdad. Un escritor mediocre tiene el triple de Ese es el crédito que problema. una buena escritora. Sí, ese de hecho, es el problema. En los premios se ve, o En sea, los en los premios, nominados. en las ventas, un escritor mediocre tiene muchas más posibilidades, de llevarse un premio que una buena escritora. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo peor, que tú esto lo dices en público y eres una amargada, no tienes ni idea, te estás frustrando. Amargada. Feminazi, loca de la vida, no sé qué. Entonces, claro, te atacan, es que al final, si lo dices, te atacan y dices, batalla que no voy a luchar. Pero si no la luchas, se te están comiendo. Claro. ¿Entiendes? Y es muy cansado esto, ¿eh? Esto es cansadísimo. Ya. Esto es agotador. Lo de la cata ciega, abuela pluma. Sí, que os lo cuentes muy bueno, eso es bueno. Cogí textos de 10 escritores y escritoras actuales españoles, les cambié los nombres a los personajes porque si no algunos eran Claro, muy eran evidentes. Y me dediqué a pasar a unas cuantas escritoras y escritores esos textos en una cata ciega y les dije, decidme cuáles son de hombres y cuáles son de mujeres. Quien más acertó fue el siempre brillante Tony Hill. Sí, que acertó 2, 3. No, Tony llegó a acertar 5 o 6. Vale, el 5 o resto... 6. Nada, 2, ninguno. No. Y de hecho, la mayoría escogía por determinados estereotipos, Sí. iban hacia un sitio o hacia Y otro, porque recuerdo un texto de Andreu Martín que hablaba, no sé si era de maquillaje, Sí, de sí. belleza física, algo así, y todo el mundo decía, Mujer. esto lo escribió una señora. Y ponías Y uno- lo escribió Andreu Martín. Andreu Martín. Y ponías uno de Carmen Moreno y todo el mundo decía, este es un señor o que te Sí, cagas. sí. Bueno, era Carmen. O sea, sí, pero es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se va a comprar un libro? Dejar las chorradas en casa e ir a buscar lo que te gusta. Oye, lee la sinopsis, déjate guiar ya luego por los criterios que quieras. ¡Ay, qué portada más bonita! Pues me llevo porque me gusta la portada. Sí. O porque me gusta el título, o porque la sinopsis me resulta sugerente. Pero no digas, Susana Rodríguez, ¡buah, tía, qué pereza, una tía! O sea, ¿vale? O sea, que la gente lo hace. O sea, y eso ya no me parece lícito. Que no te la lleves porque no te gusta el rojo, que me lo han dicho. Me parece muy bien. En un club de lectura en Cartagena hubo una señora que la única crítica que tuve en todo el club de lectura es decir, mira, yo me la leí por obligación, pero la tuve que forrar con periódico. Pero si O cuando sea, la tienes abierta... Era la maravillosa. Fue una señora maravillosa. Leía delante del espejo, O sea, algo de así. verdad. Es que la portada es roja. ¿Y cómo se explica lo de Jurado? Lo de Juan Gómez Jurado con su portada. Mira, no se me ocurrió preguntarle, pero... Dos cuestiones muy rápidas para terminar, porque como Camela habéis estado muy bien, pero viene Bowie enseguida, y que son de mucha actualidad, y que viene al hilo de hombres, mujeres, Y viceversa. premios y demás. Y dos preguntas que yo creo que podéis estar a favor, en contra, e incluso todo lo contrario. Como los abogados pueden defender una postura y la contraria. Festival de San Sebastián desaparece el premio por género.
por sexo. Es mejor interpretación. Y, por ejemplo, que parece que es pues bueno, algo como para igualar. Es decir, ¿quién ha hecho la mejor interpretación? Independientemente de cuál sea su sexo. Y Penélope Cruz se manifiesta bastante en contra. Si lo dice la Macarena Olona, que está loca de la vida, pues tendría mis dudas de por qué. Pero Penélope, que en principio es una mujer progresista y feminista, no está muy de acuerdo. ¿A favor o en contra? O las dos cosas. A favor el día que la igualdad sea real. Yo también, ahí. Ahí. Vale. Es que ese es el problema. Sí, eso, Ese es el eso, problema. eso, sí. Los tres, Sí. las tres, Yo te he dicho antes que yo tengo mis dudas, porque claro, bueno, si dan 2 premios, ¿por qué no van a dejar uno? claro, Con lo cual el 95% de los años se lo va a llevar un tío. ya, Y si no, acepto apuestas. vale. O sea, Vale, pues entonces ya paso a la siguiente. Llevo toda la semana haciendo gestiones con el señor Lara para que le dieran el premio a una tal Carmen Mola. Y me ha hecho caso, más que nada por desenmascarar que ¿Quién dices, estaba detrás? Cuando tan importante es lo que decías hace un momento, ya la voy y te la devuelvo. vale. Este libro está escrito por un hombre, me lo cojo. Una mujer, no. 3 hombres, uno de ellos con su barba y todo, se ocultan detrás del nombre de una mujer para ser superventas, como Carmen Mola. Que yo ayer decía, ahora le va a salir una legión de haters en Twitter. Es decir, ayer ya salía un hashtag de eso, Carmen Mola no mola. Y bueno, y luego el de otros, que yo, por ejemplo, yo reconozco, primer tipo con prejuicios, que no he leído las novelas de Carmen Mola porque me parecía que era un producto creado para vender. Y ahora sé que están Agustín Martínez, que escribe muy bien, Antonio Mercero, que escribe muy bien, digo, a ver si ahora me voy a convertir al otro lado. ¿Qué pasa con esto? A ver, que... ¿Se tiene que esconder? Que los Imagino otra operación de marketing. seudónimos utilicen el género contrario al propio es muy habitual. Vale, o sea, es muy habitual que quien se quiera ocultar con un seudónimo, si es mujer utilice Antonio y si es hombre utilice... Es para despistar, al final tú no quieres que te conozcan. Que eran 3 señores, ¿hace cuántos años que lo sabemos? Desde la primera novela. ¿Vale? O sea, es público y notorio. En el mundillo se sabía. Sí. En el mundillo, sí. Y fue, o sea, todo el mundo sabía que eran mínimo 2 y seguramente 3, ¿vale? Ellos tampoco han ocultado nunca que eran un seudónimo y que, de hecho, en algunas entrevistas incluso dejaban ver que eran hombres. Pero a mí que utilicen el seudónimo me parece lícito. Que escriban a 6 manos me parece absolutamente lícito. Me lleva a confusión lo que decíamos, se oculten detrás del nombre de una mujer, pero si lo piensas fríamente es lo más lógico. Si tú te quieres ocultar no te vas a poner un nombre de un tío, te vas a poner el nombre de una tía si lo que quieres es ocultarte bien. A mí, ya aparte de lo que me puedan parecer las novelas, para mí personalmente son extragores, o sea, a mí me sobra víscera, pero eso ya es un gusto personal, ¿vale? Yo envidio las ventas que han tenido, para mí las quisiera, pero ya está, o sea, no, Agustín, me parece uno de los mejores escritores que hay en este país, con Antonio Mercero yo no coincido contigo tanto, y el otro es guionista, yo tengo 0 referencia de Jorge Díaz, o sea, 0, no tengo, pero sin más, o sea, todos Almolox del planeta también, o sea, sin más. Yo no puedo opinar. Sí, Opina, Mari Carmen. No, pues, ya que ha salido esto iba a aprovechar para hacer una confesión. Igual que ellos se esconden detrás de una mujer, yo soy Elena Ferrante. Te dabas un aire así. Tienes al jefe ahí. No sé si alguna pregunta rápida antes de que venga David Bowie. ¿Lo veis? Somos Sí, así hay. Solo un pequeño comentario. Cuando habéis estado hablando sobre las novelas, el prejuicio de los tíos sobre si está escrita por una mujer, los sentimientos. Es curioso, Stefan Zweig, para mí su mejor obra, la de Carton no es conocida. A mí si me tapas que está escrita por Stefan Zweig, o sea, es increíble el nivel de sentimiento y eso es un ejemplo y a la contra también, ¿no? Seguramente si le pones al típico tío esa novela, sin decir que es Stefan Zweig, vaya qué femenino. Vaya bodrio. Sí. Es increíble eso, ¿no? Y Zweig es... Iba a decir, en este caso coincide que es un O pedazo sea, escrito. es lo más, o sea... Es verdad. Sí. Sí. Gran película también, por cierto. Sí. Sí. Bueno, pues si no... Sí. Bueno, antes que preguntabas, ¿y cómo hacemos para revertir las cosas? Pues se me ocurre una cosa muy simple. Las cosas se cambian cambiándolas. ¿Cómo hacemos para que haya más mujeres en festivales?
llevando a más mujeres a festivales. ¿Cómo hacemos para que haya más mujeres premiadas? Premiando a más mujeres. Entonces, ¿proponéis un premio Bruma Negra femenino, por supuesto, para el que viene, por favor? No. Yo soy absolutamente partidaria de jugar todos con la misma baraja. En literatura lo hacemos, o sea... Quiero decir que propongáis a una señora para que sea el premio... ¡Ah, la próxima! La vale. próxima. Pensaba que querías... No. Vale. Te había entendido mal, perdón. Relevo a Juan. Que el tome... Vale, te había entendido mal, sí. ¿Proponéis por favor a una señora para que darle el premio Bruma Negra? Marta y yo coincidimos. Alicia. Yo, ¿A quién? Alicia Jiménez Barlet. Alicia o Esther o... Ya tiene bagaje suficiente. Yo, Alicia Jiménez Barlet. Sí, pero yo solo daría antes a Alicia. Ya sabes, jefe. Ya sabes, jefe. Ya trabajo hecho, ¿qué más quieres? A ver, no tienes que pensar ya. Pero la propuesta está otra cosa. Bueno, ya tendremos un debate. Vale. Entre señoras. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer a los tres. Gracias.